Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los elementos del municipio. En realidad esta sesión es algo, o esta clase en realidad no es tan compleja, puesto que los elementos del municipio de manera teórica son tres. Sin embargo, he de manifestar que esto puede ir cambiando en base a las constituciones de los propios estados de la República Mexicana. ¿Por qué quiero decir esto? Porque de alguna manera, recuerden que cada estado de la República tiene la facultad de poder autorregularse por sí mismo y obviamente al mismo tiempo pertenecer al pacto federal. Entonces, en este caso, es muy probable que no todas las constituciones tengan la misma regulación en base a las facultades o atribuciones o incluso restricciones de los propios municipios, ¿no? Entonces, en este caso, fundaré mi sesión en un documento de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, en donde, pues bueno, hace la relación de la evolución de la figura municipal, enmarcando obviamente el tema de los elementos en un estudio pormenorizado. Sin embargo, lo versa en un estado de la República, que para este caso es el estado de Coahuila, y bueno, a partir de ahí es donde parte, en donde, pues, cómo se van a estar dando las regulaciones en temas posteriores del tema municipal. Sin embargo, lo podemos ir clarificando y lo podemos ir comparando con el caso de Puebla, que es, pues, al final de cuentas, el municipio en donde nosotros nos encontramos. Entonces, en este caso, vamos a irnos directamente a el tema al tema el tema del documento. Es un documento de Pablo Martínez Gil, y bueno, este documento es parte del acervo de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. A mí me parecen muy buenos estos textos, son maravillosos. Bueno, aparte de que tengo un como propio concepto de las personas que trabajan para la UNAM, o los investigadores que trabajan para la UNAM, para mí son investigadores de altísimo nivel. Y bueno, estos documentos que, pues, amablemente la universidad logra hacer y demostrar de manera pública, me parecen fundamentales pues, en esta ocasión. Y bueno, en este caso, pues bueno, vamos a estar teniendo la facultad y el tema de la virtud de poder analizar. Fíjense, los problemas de las ciudades de México se han configurado por la conjugación de procesos económicos sociales paralelos. El crecimiento demográfico, el desarrollo económico desigual y de urbanización en su marco del capitalismo dependiente. Esa conjugación ha provocado deseconomías urbanas y costos sociales que han degenerado el deterioro de la calidad de la vida humana. El municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho público compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad, al ser asentado permanentemente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico específico, con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas requeridas por la comunidad. Es frecuente que el primer encuentro de los seres humanos de nuestros días con el poder público y el derecho se da en el contexto del municipio, institución depositaria en la rudimentaria instancia del poder político. Y cada día más una corporación de servicios públicos que tienden a satisfacer las necesidades más elementales de carácter general, suma de las necesidades individuales similares de sus habitantes, así como un ente realizador de obras públicas requeridas por la comunidad municipal. Se trata, pues, de una realidad caracterizada por el ser de la primera arrostra al ser humano en el ámbito del poder y del derecho público. Ahora, aquí vamos a tener y entrar en un debate también complejo, porque la definición como tal de municipio cambia bastante, dependiendo del entorno y dependiendo incluso el autor al cual estemos revisando. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a revisar una definición como tal, un concepto de municipio, pero haremos la referencia que esos son definiciones que le pertenecen a Fernández Ruiz Jorge en su libro Ámbito Municipal, y a Corominas, Juan y Pascual, que pues ellos realizan o son parte del Diccionario Crítico y Etimológico Castellano e Hispánico en esta parte. Y bueno, fíjense, el vocablo municipio proviene del latín,
sino una palabra culta de ese idioma, compuesta de dos locuciones. El sustantivo munus, que se refiere a cargas u obligaciones, tareas, oficios, entre varias acepciones, y el verbo capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas, de la conjunción de estas dos palabras que surgió el término latino municipio, que define etimológicamente las ciudades en las que los ciudadanos tomaban por sí las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los asuntos de los servicios locales de esas comunidades. De aquí se deriva que el municipio se hace alusión a los propios gobernantes o a los habitantes de circunscripciones municipales. También encontramos el uso frecuente del término municipia para referirse en general a todas las ciudades de derecho romano que otorgó la calidad de autónomas en su manejo administrativo. Muchas y de varias orientaciones y matices son las definiciones que en torno al municipio exponen los estudios del tema, notándose en ello, sin embargo, el sustrato común que tiene la institución, esto es, el aspecto propio de la vida local de la comunidad. Algunas de las definiciones más comunes de la institución en análisis las encontramos en diversas enciclopedias o diccionarios. Así, el de la Real Academia de la Lengua Española lo conceptúa como el conjunto de habitantes de un mismo territorio jurisdiccional regido en sus intereses vecinales por el ayuntamiento. Y antes de que continúe en este apartado, es algo fundamental el tema del municipio, porque básicamente dentro de la estructura federalista republicana, por lo menos de lo que tenemos aquí en México, obviamente esto puede variar si hablamos de los países latinoamericanos, pero por lo menos en el caso mexicano, el municipio es como que el órgano de gobierno o el nivel de gobierno más próximo y cercano a la gente. Es el que mejor comprende incluso los usos y costumbres de la propia ciudadanía, porque a él le toca regular un entorno cerrado de individuos que van a estar, en este caso, conjuntándose de manera general en un mismo tenor, que comparten identidades, que comparten historia, que comparten incluso educación, ¿no? Servicios, modos de vida, ¿no? Identidades, comparten muchísimas cosas, y en este caso, el municipio es quien mejor va a poder conocer las necesidades de la gente, es decir, qué necesitas, qué vas a emplear, y qué es lo que vas a solicitar de manera posterior. Ahí es donde empieza la base fundamental de la figura del municipio. Entonces, en este ámbito, el municipio tiene que tener elementos que, al final de cuentas, entre ellos van a poder otorgar la facultad de qué es lo que necesita, en este caso, para que esa circunscripción se logre formar y, al final de cuentas, genere también un orden gubernamental de aquellos que van a presidir lo que se va a hacer o no dentro del esquema jurídico del municipio. Fíjense, elementos del municipio. Figuran como elementos esenciales del municipio el territorio, la población, el órgano gubernamental, el orden jurídico y la finalidad. Entonces, estos van a ser los elementos fundamentales del municipio. El territorio, porque esto es algo muy importante. Siempre que hablamos, por ejemplo, de estados de la República, siempre decimos son 31, bueno, anteriormente decíamos son 31 estados de la República y un distrito federal. Hoy hablamos, son 32, ¿no? Porque hoy ya contamos también a la Ciudad de México como estado, a pesar de que hay algunas cosas que todavía no se les da como un estado normal, pero bueno, ya tienen un poquito de más facultades, ¿no? Pero lo importante, están en un área determinada geográficamente hablando. Y esto les permite también tener un ámbito de aplicación y también al mismo tiempo un ámbito de responsabilidad. Y al final de cuentas, van a ser los primeros que van a atender las demandas y van a tratar de solucionar las demandas que la propia ciudadanía tiene con el sistema gubernamental. En primer momento, muchas de esas cosas a lo mejor no les tocan al tema municipal, pero ellos son los primeros que van a conocer, en este caso, de la demanda que está haciendo la ciudadanía en base a diferentes temas. Ahora, fíjense, vamos a ver qué pasa con el tema del territorio. Sin duda, el territorio es un elemento esencial del municipio, toda vez que constituye el ámbito espacial de vigencia del orden jurídico específico y de asentamiento de la población municipal. Al igual que el territorio del Estado, debe ser propio, exclusivo y, en consecuencia, no puede compartir su dominio con otro u otros municipios, pues no existe territorio municipal en condominio. Eso es algo muy importante. Aquí no va a haber áreas comunes entre dos municipios. Aquí o es tuyo o es mío, así de sencillo.
y no puedes compartir esas situaciones. Empero forma parte del territorio estatal por ser el municipio en la base de la división territorial del Estado. Sin territorio propio, un grupo humano podrá construir un pueblo, una sociedad, una nación, o una empresa o club, más nunca un municipio o un Estado. Entonces, por ejemplo, en este caso yo recuerdo mucho, para que se den una idea de por qué se tiene que dividir, recuerdo mucho hace tiempo un conflicto que ya venía gestándose de tiempo atrás, que hablaba, por ejemplo, acerca de el tema de los límites territoriales entre Puebla y Cholula. Ambos son municipios del estado de Puebla, y bueno, había un pleito en donde pues no se ponían de acuerdo hasta dónde terminaba Cholula y dónde empezaba Puebla, o dónde empezaba Puebla, o al revés, ¿no? Dónde terminaba Puebla y dónde empezaba Cholula. Esto llevó muchos años en consecuencia para poder determinarse, muchísimos años. Y por otro lado, esto también generó que pues los propios presidentes municipales pues tuvieran que ponerse de acuerdo, cosa que siempre fue fallido. Sin embargo, las personas que vivían en ese espacio, en ese límite, pues tenían la incertidumbre a dónde o a quién pertenecían. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, muchos de los gobernantes para aquel momento interpusieron controversias constitucionales o interpusieron muchísimas otras cosas más. Aquí el problema y la problemática fue que de alguna manera no era competente la Suprema Corte para decidir sobre la división del territorio. Quien era competente, como era un conflicto entre dos municipios de un estado de la República, era el Congreso. Y el Congreso tardó mucho tiempo, al menos 2 o 3 años, en decidir hasta dónde terminaban los límites. Y pues bueno, en un principio se pensó, yo recuerdo en aquellos años que por ahí hubo un diputado que manifestó que se podían poner de acuerdo en que fuera un área común de los dos municipios. Sin embargo, si lo confrontamos con la teoría y con lo que ahorita estamos manifestando, no hay copropiedades, es decir, no puedes compartir con otro municipio ciertos territorios, simplemente o es tuyo o es mío. Y ante tal declaración de aquel diputado, yo recuerdo que obviamente aquellos diputados que sí conocen de derecho, de inmediato convocaron al tema de la votación, vieron el conflicto limítrofe y tuvieron que dividir. Entonces, aquí, al final de cuentas, el Congreso dijo, esto es para San Andrés y esto es para Puebla, pero no puede haber copropiedad, ¿no? El territorio tiene que estar perfectamente bien determinado. Aquí no es, y no se trata de decir, pues de aquí esto te pertenece y esto no. No, de eso no se trata. Se trata de manera determinante y tajante de decidir hasta dónde empieza la facultad de uno y dónde termina la de otro. Conviene enfatizar la compatibilidad del imperio del municipio con las potestas en la entidad federativa y aún del Estado Nacional mismo sobre el mismo territorio, la cual es imposible mediante la distribución de competencias entre esas tres personas de derecho público. Habida cuenta que el poder municipal tiene atribuciones específicas distintas a las de la entidad federativa y de la federación. Para el autor español José Rosa Moreno, el territorio nacional viene dividido en multitud de territorios municipales, limitados por fronteras particulares que sirven de solares a los vecindarios. Varía mucho la superficie del territorio municipal. Municipios hay en México cuya extensión es mayor que la de algunas entidades federativas y que aún en algunos países, el municipio de Ensenada, Baja California, por ejemplo, tiene 51.952 kilómetros cuadrados, Bélgica tiene 30.541, Costa Rica tiene 51.800, Dinamarca tiene 43.000, es decir, los municipios, al menos aquí en México, son demasiado grandes. Pueden representar la cantidad de espacio geográfico de un país completo en Europa. O sea, es muy diverso. México es muy grande en el tema de los municipios y hay municipios completamente extensos. Y aquí habría, o valdría la pena recordar, por ejemplo, en el caso de Puebla. Porque el caso de Puebla es que también somos un estado que tiene muchísimos municipios. Son 217 municipios y por ahí el gobernador actual de Puebla manifestó que era posible que llegáramos a tener uno más, que fuéramos 218. Hasta el día de hoy no se ha podido dar esto, el Congreso no ha emitido ninguna convocatoria, pero bueno, para que se dé una idea de lo grande que significa hoy el territorio nacional, es
extremadamente grande en territorio nacional. Y en el caso de Puebla, pues es muy grande también, 218 municipios, la verdad es que es un alcance grande. No, no todos, en realidad, no todos los estados de la República tienen tantos municipios. Puebla es uno de ellos que tiene una división enorme. Sin embargo, pues bueno, lo interesante aquí es que cada municipio tiene su propia particularidad. No todos obedecen al mismo esquema, fíjense. Para que se den una idea, bueno, lo vamos a regresar 217 municipios y en el caso de Puebla, nosotros estamos por acá. Eso es Tlaxcala. Como podrán darse cuenta, Tlaxcala es muy chiquito, es muy pequeño. Y ya, de alguna manera, pues también cambiando la estructura, también estaríamos muy cerca del estado de Tlaxcala. Pero bueno, es una de las cosas y situaciones que de alguna manera se va gestando. Vuelvo a repetir, Tlaxcala es pequeño relativamente, pero en el caso de Puebla es enorme. Nosotros sí somos, o es un estado muy grande, que pues de alguna forma comparte ciertos límites entre dos estados de la República, ¿no? Que en este caso es Tlaxcala y Veracruz. Y bueno, en el caso del documento, pues bueno, el documento nos dice que a veces las extensiones territoriales de los municipios son tan grandes que representan incluso hasta países enteros, ¿no? Ahora, el tema de la población, un elemento importante, ¿no? Lo que conjunta a la sociedad es el tema de la población. El elemento más importante del municipio es la población. Un territorio deshabitado no puede ser un municipio en tanto carezca de población permanente. Más la población municipal no es simplemente un conjunto cualesquiera de seres humanos, ¿no? Como puede ser el Reino Unido de un estadio deportivo durante la celebración de una competencia o el embarcado en un buque transatlántico, sino que se trata de un conjunto de seres humanos permanentemente asentados en un territorio específico y relacionados por razones de vecindad. Se debe aclarar que los pobladores del municipio son considerados de la misma manera. Por ejemplo, de conformidad con la disposición de la Constitución Particular del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, son habitantes del municipio los veracruzanos con domicilio establecido en el mismo municipio. ¿De acuerdo? Y ya conforme van cambiando, pues también esto va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en este caso se refiere, por ejemplo, en el caso de nosotros somos del municipio de Puebla, somos poblanos, ¿no? Si a lo mejor te trasladas a lo mejor a algún otro municipio, ¿no? Tepeaca, pues cambia, no tepeaquenses, ¿no? Si te vas a Chignahuapan, pues bueno, si te vas a Teciutlán, va cambiando la denominación, porque al final de cuentas también cambian las costumbres, no siempre hablas acerca de lo mismo, no compartes incluso los mismos usos y costumbres, los modos y estilos de vida. Por ejemplo, aquí en Puebla sería muy difícil ya hablar acerca de vidas campiranas, ¿no? En Puebla. Para empezar, ya nada es campo, todo está lleno de casas, ¿no? Y ahora plazas comerciales, que es ahora el auge de lo que está pasando en el tema poblano, ¿no? El tema de las plazas comerciales. Pero bueno, al final de cuentas, la población se está enriqueciendo y también está aumentando. Hay zonas sumamente pobladas y hay zonas que obviamente están requiriendo y generando más esfuerzos por el tema de población. Ahora, hay poblaciones muy parecidas, ¿no? También, por ejemplo, si nos vamos al norte del país, pues bueno, podemos encontrar, por ejemplo, el municipio de Monterrey, Nuevo León, que es la capital del estado de Nuevo León, y por ejemplo, muy cercano a él está, por ejemplo, San Pedro Garza García, ¿no? Que si ustedes conocen Monterrey, prácticamente puedes observar que son dos municipios que parecen una misma ciudad, pero que de alguna manera hay un gran cambio en San Pedro de Garza porque hay un proyecto inmobiliario sumamente importante en ese municipio. La Constitución del Estado. Los nacidos del territorio del Estado y los hijos padre o madre nativos del Estado, nacidos en territorio de la fecha referida. En cuanto a la magnitud del elemento poblacional, también se advierte una gran disimilitud. Eh, pues, pues, eh, pues municipios como Guadalajara, ¿no? Como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Puebla, Monterrey, León o Juárez tienen más de 1 millón de habitantes, por lo que su población es mayor que la de algunos países, Belice y Luxemburgo, por ejemplo, o la de algunos estados como el de Nayarit o el de Quintana Roo. En tanto, algunos municipios de Oaxaca son como la Santa Magdalena Jicotlán y de Santiago Petlapa,
Tiene menos de 200 pobladores y el municipio de San Javier en Sonora apenas rebasa los 300 habitantes. Ahora, en este caso, ¿por qué habla acerca de estos municipios? Porque la figura municipal tiene por objeto regular a una sociedad, pero una sociedad perfectamente determinada. Cuando enfrentas más de 1 millón de habitantes en un solo municipio, es porque en realidad lo que estás teniendo es una multiculturalidad y una multipoblación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? De nada te sirve tener una figura o una estructura municipal si al final de cuentas, ¿no? Si al final de cuentas es tan grande la población que las demandas y exigencias sociales también van a ser bastante grandes, que no te van a permitir en este supuesto el poder tener un orden completo de control. Y esa es una de las cosas más grandes que se ha salido de control en este aspecto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes de alguna manera poblaciones tan grandes, resulta ser complicado el poder gobernarlos, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo podríamos decirlo? Resultan ser tan grandes que obviamente no puedes observarlos eh, de manera, de manera consensual, ¿no? Es decir, es tanta la población que tu gobierno municipal se va a ver impedido, se va a ver carente, se va a ver incapaz incluso de poder regularlos. Y aquí, por ejemplo, me gustaría ver un documento, un videito pequeño, para que ustedes se percaten lo complicado que resultan ser los municipios que rebasan el 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, un municipio que tenga 50,000 habitantes lo puedes controlar, pero un municipio que tenga más de 1 millón de habitantes, estás hablando ya de una mega ciudad, ya no estás hablando de un municipio, estás hablando de una estructura bastante importante y bastante grande que te va a presentar problemas para poder controlar. Ecatepec es un buen municipio, es un orgullo para los ecatepenses. Mucha gente lo estigmatiza, pero la gente no debe juzgarnos por otras personas que vienen de otro lado a destruir nuestro lugar. Así se refiere Mauricia Pérez Martínez a las críticas que recibe el municipio más poblado del país. En Ecatepec, la actividad nunca se detiene. Más de 3 millones de personas van y vienen a cualquier hora del día y los hechos violentos son constantes y muy cotidianos para los vecinos. 37 reportes de vehículos robados con violencia, una adolescente localizada y entregada a su núcleo familiar, 104 operativos realizados, 22 personas remitidas a la Oficialía Conciliadora y Calificadora, un muerto por caída, un muerto por infarto, 3 personas lesionadas por accidente de tránsito, un incendio en casa-habitación. En uno de esos acontecimientos normales murió Ángel, quien es recordado por los suyos con un mural pintado en una de las paredes de esa comunidad. Hacia arriba del cerro, en la sección Barrio 2, se encuentra el mercado Imperio Azteca, donde el tiempo parece que corre muy lentamente. Lo que fue un próspero centro de abasto local, hace varios lustros, se convirtió en un desolado inmueble. Las cortinas metálicas cerradas, las fachadas descarapeladas por la pintura vieja que se cae muestran su decadencia. Algunos de los locatarios cuentan que la delincuencia ahuyentó a clientes y comerciantes porque los asaltos en los pasillos y extorsiones a los vendedores se presentaban a la hora de mayor afluencia. Otros narran que la proliferación de tianguis en las calles de los barrios, en los que está dividida la parte alta, acabaron con la vida comercial del mercado. La falta de agua y la inseguridad son las principales demandas de la población ecatepense. Una veintena de residentes de la colonia Lomas de San Carlos bloquearon la avenida Insurgentes y la calle Adolfo López Mateos, porque desde hace un mes no tienen agua potable por problemas en la red hidráulica. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Vaya usted a dejar una carta al obrador y deje su queja ya en Tlalnepantla, está la mesa directiva. Entonces allá puede ir usted. Este es el Ecatepec
Ecatepec de todos los días, el que hace unos días se convirtió en trending topic porque en redes sociales se difundió erróneamente que el ayuntamiento lo había autonombrado Pueblo Mágico. Somos grandes ciudadanos, grandes personas, que de verdad nos sentimos mal ver que nos etiquetan a veces que inventan hasta cosas que no son. El problema es que cuando tú tienes estas grandes urbes, el régimen municipal se queda corto para poder solucionarlo, porque aquí ya no enfrentas a una población determinada, con costumbres perfectamente bien regionalizados. Aquí estás enfrentando a una megalópolis, ¿no? Es decir, en donde hay identidades diferentes, modos de pensamiento diferentes, incluso historias diferentes, porque es una realidad que un municipio que llega a tener más de 1 millón de habitantes es porque también tiene migraciones. Es decir, ya no hablas de una sola identidad, ya no hablas de una sola forma, línea de pensamiento, de unas costumbres perfectamente bien arraigadas, no. Empezamos a hablar de una multiculturalidad que empieza a efervecer y que resulta ser complicada para poder comprender y también para poder darle solución a las demandas que ellos obviamente van a estar teniendo. Entonces, es complicado hablar en realidad de municipios en el Estado mexicano porque hay unos, por ejemplo, el caso de Puebla, el caso de Ecatepec, de estos municipios, pues, en realidad bastante grandes, en donde, pues, de alguna manera es complicado el poder mantener o preservar el orden y, sobre todo, la forma de pensamiento, la forma de resolver problemas también va cambiando cuando tienes una población bastante grande. El tercer elemento es el tema del gobierno. Al igual que el Estado, en el municipio el gobierno viene a ser un elemento esencial, con la diferencia de que no es soberano, sino autónomo. La historia y el derecho comparado registran diversas formas de gobierno municipal, que incluyen órganos monocráticos y colegiados. En ellas descuellan el sistema colegiado de asamblea, el esquema colegiado de comisión, el sistema monocrático de gerente y el sistema mixto de binomio o alcalde-consejo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de los correlativos de las constituciones particulares de los estados, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Empero, es fácil advertir un desdoblamiento del gobierno municipal en un órgano unipersonal, cuál es el presidente municipal, y un órgano colegiado, que viene a ser el ayuntamiento en función del cabildo o cuerpo colegiado deliberativo presidido por un propio presidente municipal, que lo representa y tiene a su cargo la función ejecutiva en los términos de la fracción primera del artículo 115. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, entregado por un presidente municipal y un número de regidores síndico que la ley determine. Aquí viene esta parte. El gobierno municipal significa presidente municipal. Él es en realidad quien va a dirigir los trabajos del propio municipio. Y habría de recordar que el presidente municipal es electo por voto popular. A él no lo designan. Ahí lo escogen directamente los propios habitantes del municipio. El tema del ayuntamiento y de los regidores tiene que ver básicamente en resolver los problemas que se van a estar presentando dentro de la estructura, dentro de la estructura municipal. Es importante recordar que de alguna forma tenemos áreas determinadas dentro de un municipio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el área fiscal, tenemos el área de deporte, tenemos el área, por ejemplo, de recaudación. Es decir, existen varias funciones dentro del municipio que obviamente van a ser ocupados y administrados también por los regidores, quienes le darán cuenta y someterán a votación o a elección frente al presidente municipal. Ahora, los síndicos básicamente van a estar en un primer momento para defender al municipio, pero también para poder vigilar lo que están haciendo los regidores. Entonces, entre los síndicos, entre los regidores y entre el presidente municipal, en conjunto todos van a generar lo que hoy conocemos como el cabildo, esta forma de estar estructurando a las organizaciones municipales, de cómo se van a estar integrando. Ahora, en este cabildo en realidad, lo que se va a estar estipulando es la forma de decisión
de lo que va a pasar en las decisiones de cada municipio, cómo se van a estar, pues en realidad regulando, qué es lo que va a pasar en esta situación y para qué está el tema del cabildo. El cabildo en realidad es una organización que pertenece al municipio y que de alguna manera va a permitir el que se organicen las estructuras en sus organizaciones y así poder dar una pronta solución a los problemas y dirigir la política municipal correspondiente en ese aspecto. Entonces, el tema del cabildo que lo integran estos personajes va a ser la cabeza política y jurídica del municipio, aquellos que van a tomar las decisiones para, en este caso, estar generando los grandes cambios de la estructura municipal. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de ahora? ¿Ya están listos para iniciar la clase? Bueno, primero vamos a iniciar con esta pausa activa. Así que les dejo el link para que lo puedan hacer y posteriormente continuar con la clase. Bueno, saquen su libro de historia, vamos a empezar la clase, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población y lo podemos ver ahí en la ilustración, en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. ¿Qué es un municipio? El municipio está compuesto por un territorio claramente definido, donde se fundaron las ciudades o poblaciones coloniales. ¿Qué es un cabildo? El cabildo es el órgano de gobierno que organizó los territorios. Y el cabildo está compuesto por alcaldes o jueces municipales y los concejales o regidores. Podemos verlo ahí en la ilustración. Ellos son los que se unían, se juntaban, y ¿qué es lo que hacían? Organizaban todos los territorios, de eso es lo que se encargaban ellos. ¿Qué es el pueblo de indios? Es la organización y distribución de la población indígena. Estos son los que se encargaban de organizar y distribuir a la población indígena. Bueno, ahora vamos a analizar el subtítulo, el cabildo o ayuntamiento, que es lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice este subtítulo? Bueno, es algo similar a lo que yo les había explicado anteriormente. Yo aquí se los puse como en resumen para que lo puedan pasar a su cuaderno. ¿Qué es el municipio? Es la delimitación de territorio donde se fundaron las ciudades, como ya les había comentado. El gobierno de esos territorios, conocido como cabildos, se creó con el fin de atender todos los problemas del territorio, de la población o de las ciudades asentadas en él. En sí, ¿de qué se encargaba el cabildo? ¿Cuál era su función? Bueno, de tener una mejor calidad de vida, procurar que el municipio tenga una mejor calidad de vida. También, ¿qué es lo que hacían los cabildos? Ellos contaban con recursos propios, ya que sus ingresos provenían de la recaudación de todos los impuestos. ¿De cuáles impuestos? Los que generaban los habitantes, ¿verdad? Uno de los problemas que enfrentó fue la introvisión del virrey y de los funcionarios reales en los cargos que le concedían. Eso quiere decir que ellos no se mandaban solos, sino que eran dirigidos por lo que es el virrey o los funcionarios. Ellos son los que lo mandaban, ellos son los que autorizaban, ¿verdad? Aquí menciona como ejemplo, los funcionarios residían en las reuniones del cabildo, o sea que ellos organizaban, autorizaban si sí o si no se podía hacer, y emitían las leyes para normar sus acciones. Eso ¿qué es lo que pasaba con eso? Pues afectaban la autonomía que tenía el cabildo, ya no se podía regir él solo, sino que tenía que esperar a la respuesta que le daban los que estaban más arriba. Una vez que analizamos todo esto, vamos a hacer una pequeña actividad. Nosotros ya analizamos qué es un cabildo y cuál es la función del cabildo. Bueno, ahora vamos a leer nosotros, ahí mismo en su libro, en la página 265, el cabildo en las ciudades de los españoles. ¿De qué se encargaban eso? De hecho, ahí ustedes lo pueden apreciar en los puntitos que viene ahí. ¿Y qué es el cabildo en los pueblos de indios? Que viene en la página 266. Necesito que ustedes lo lean detenidamente. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué actividad vamos a hacer? Bueno, quiero que hagan
un cuadro comparativo entre el Cabildo de las ciudades españoles y el Cabildo de pueblos de Indio. Quiero que hagan una pequeña comparación entre cada uno. Bueno, y por último, una vez que hemos terminado nuestro cuadro comparativo, vamos a leer este pequeño fragmento y vamos a contestar estas dos preguntas de la página 200. En esta parte es importante recordar lo siguiente. El cabildo va a ser básicamente la estructura política organizacional que va a tener un municipio para su organización. Este se instituye para beneficio de la propia sociedad que va a converger y que va a convivir dentro del propio territorio municipal. Y en base a esto es como se va a estar llevando a cabo la organización, la toma de decisiones también de los propios en realidad acuerdos y de las propias decisiones políticas que van a ser instauradas para beneficio del municipio. Entonces, es una estructura que de alguna manera va a estar, o es fundamental porque es la cabeza política de los municipios. Ahora, es común que unos miembros del ayuntamiento se elijan por el principio de mayoría relativa, como es el caso del presidente municipal, que va a elección de votos, y otros por el principio de representación proporcional. En ambos casos, el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que es el primer caso, llama las planillas, por las que el elector vota en bloque, lo que permite la inclusión de candidatos desacreditados o desconocidos que benefician el prestigio o popularidad de otros miembros de la planilla. Tal situación indeseable se podría corregir si se optara por un sistema mixto en el que aproximadamente la mitad de los miembros del ayuntamiento, incluidos el presidente municipal, uno o varios síndicos y uno o varios regidores, serían electos mediante el principio de mayoría relativa. Que esto básicamente es hacer que los representantes de los municipios cada vez tengan un ámbito mayor de ir a elección popular, ¿no? Porque muchos de los puestos, por ejemplo, el caso de los tesoreros en las elecciones, no se eligen, no van en las boletas. Sin embargo, en el momento de que tú eliges al presidente municipal, ese va integrado dentro de la elección que tú estás realizando. Entonces, muchas personas han inconformado estas situaciones y, bueno, han preferido de alguna manera el que se estén regulando algunas cuestiones en base o conforme a que pues todos los miembros del ayuntamiento deben de ir o deben de ser electos por voto popular. Hasta el día de hoy esto no se ha logrado. Lo cierto es que de alguna manera muchos de los sistemas municipales todavía pues van implícitos en el cargo del presidente municipal, pero bueno, muchos otros también ya se están pues despolarizando, ¿no? Se están desfragmentando para que por cada uno de estos puestos pues puedas votar. Ahora, otro elemento del municipio es el orden jurídico, ¿no? Este es esencial del municipio, que es constituido por su orden jurídico específico, entregado por la Constitución Federal, la Ley Orgánica Municipal, que en este caso va a estar regulando, que es básicamente un código municipal, ¿no? En el caso de Puebla está el Código Reglamentario Municipal, y la Ley de Hacienda Municipal, ¿no? La Ley Anual de Ingresos, el Presupuesto Anual de Ingresos, las bases normativas de conformidad con la reforma del 99, ¿no? Que esto es básicamente todo el marco jurídico que se va a estar obteniendo para regular el caso de los municipios. Por ejemplo, en el caso de Puebla, ¿no? Aquí ya que estamos observando esto, nosotros tenemos un código, fíjense, Código Reglamentario Municipal. Reglamentario del municipio de Puebla. Y aquí lo vamos a tener abierto. Ahora, este código reglamentario del municipio de Puebla, o el código reglamentario municipal, tiene varias funciones, va a regular varias cosas, ¿no? Pero este es el orden jurídico del municipio. Por ejemplo, tenemos el tema del gobierno del municipio de Puebla, extensión territorial, todo lo que abarca la población, el gobierno municipal, las juntas auxiliares, que, pues bueno, son básicamente órganos que van a estar también ayudándose, ¿no? Permitiéndose de alguna manera el poder generar una especie de subgobiernos para, en este caso, el estar gobernando o bien delegando facultades con el presidente municipal para la prosperidad de y bueno, así es como van a estarse generando estas. Tenemos también la integración y organización del funcionamiento de las mesas directivas por colonias, consejos de participaciones ciudadanas, la justicia y seguridad municipal,
movilidad y seguridad vial, que eso es básicamente el reglamento de tránsito, ¿no? Protección civil municipal, que esa es otra de las formas que también se van a estar regulando, actividad ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con espectáculos públicos, espectáculos taurinos, que ha estado mucho en pugna, sobre todo estos últimos años, porque se ha querido ya prohibir el tema de los espectáculos taurinos, no se ha logrado, pero bueno, ahí está el tema. Venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Establecimientos de giros comerciales, y bueno, desarrollo urbano sustentable, ¿no? Planeación también de las calles, proyecto arquitectónico, ¿no? Porque a pesar de que la ciudad crece, debe de tener cierto orden, y ahí es donde precisamente interviene el municipio para poder estar regulando los crecimientos. El tema de los mercados municipales, también va a estar regulado, el servicio público del rastro municipal para el tema de la alimentación por carne, del archivo del ayuntamiento, la cuestión de ecología, ¿no? Que esta es una de las cosas que también se ve principalmente a nivel federal, pero bueno, también los municipios tienen que verlo en sus ámbitos de sus competencias, porque no tienen la misma parte. El tema de la cuestión de los animales y prevenciones de control de zoonosis, ¿no? El uso de suelo, prerrogativas de tránsito municipal, y bueno, toda la reglamentación que en este caso se está regulando. Como podrán darse cuenta, es una reglamentación muy grande, muy, muy grande. El reglamento municipal en lo que va a estar regulando es demasiado grande. Ahora, por último, vamos a tener el tema de la finalidad de los temas municipales, ¿no? ¿Para qué se instituyen? ¿Con qué objetos se instituyen? Como toda organización social, el municipio tiene un telos, un fin, que para unos es determinado por las condiciones históricas, para otros consiste en el bien común. A juicio de otros más, en la relación de los valores individuales y sociales de la persona humana o en el bien público temporal, consideramos que el fin del municipio consiste, por una parte, en establecer y mantener mediante el ejercicio de las funciones públicas municipales una relación social dada por las razones de vecindad e intereses comunes derivados en esta última. Con sujeción en un régimen jurídico propio, relación que permanece en proceso cotidiano de renovación y reelaboración expresada en el constante querer ser en el diario sufragado deseo de sus vecinos. Sector más influyente de los mismos para la supervivencia de una buena vecindad, el común necesario que permita de alguna manera que se generen este tipo de ayuda mutua, vamos, del conservadurismo, ¿no? De alguna manera de que nos apoyemos los unos a los otros. Este término de buena vecindad, que es la finalidad, al final de cuentas, del tema municipal, también tiene trascendencia, por ejemplo, en el derecho internacional. Por ahí hubo un personaje importante, Franklin Roosevelt, que hablaba acerca de la importancia de la política de la buena vecindad, ¿no? Del derecho mutuo, ¿no? De evitar problemas, de resolver problemas incluso, en base a diálogos y en base a perspectivas ciudadanas. Pero bueno, bien, lo checamos y regresamos. En el año de 1933, una importante propuesta fue expuesta en el marco de la 7ª Conferencia Panamericana de Montevideo. Se trata de la iniciativa que llevó la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, una proposición que tenía como referente las relaciones del país de las barras y las estrellas con los países de Latinoamérica. Este fue un acontecimiento que llegaba para dar un giro a la intromisión que años antes había tenido Estados Unidos en los asuntos internos de varios países caribeños. La Organización de la Paz, los problemas de leyes internacionales, los derechos civiles y políticos de las mujeres, los problemas económicos y financieros, los problemas sociales, la cooperación intelectual, los transportes y los resultados de las conferencias anteriores
y planes para las futuras fueron los temas que se tenían en la agenda para ser tratados por los países miembros en aquel entonces de la también llamada Conferencia de Montevideo de 1933. Como antecedente de lo presentado en la Conferencia Panamericana de 1933, se trae el hecho de que en los primeros años del siglo XX, Estados Unidos había intervenido Cuba, Panamá, República Dominicana y Haití, entre algunos otros. Ahora, lo que buscaba Franklin Delano Roosevelt con la llamada Buena Vecindad era formar un bloque fuerte y solidario entre estos países desprotegidos para apoyarse contra las amenazas que pudieran presentarse del exterior. Así, la vida política de las naciones tenía un nuevo comienzo, con la visión de que podrían desarrollarse siendo soberanos. Las fuertes presiones de Estados Unidos sobre los países del Caribe se dieron a través de la doctrina Monroe y el corolario de Theodore Roosevelt, que permitían el libre intervencionismo de Estados Unidos sobre los otros países del continente americano en lo económico, en lo territorial y hasta militar, si era necesario para expandir su dominio. Franklin Delano Roosevelt buscaba desdibujar los abusos cometidos contra algunos países del sur del continente, que habían sido ordenados por los mandatarios que le antecedieron, como William Taft y Theodore Roosevelt, quien entonces era el primo lejano de Franklin Delano Roosevelt, mismos que, según escribieron, esto lo hicieron para proteger las ambiciones y las inversiones norteamericanas en los países latinoamericanos y así ampliar la conquista de la colonia estadounidense. En la esfera de la política mundial, yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino, el vecino que de modo resuelto se respeta a sí mismo y al hacerlo a los derechos de los otros, el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos. Eso fue lo que dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt en su primer discurso de toma de posesión. Nunca antes el significado de las palabras buen vecino ha sido tan patente en las relaciones internacionales. Con esto, dijo Roosevelt, su voz se pronunciaba el día del panamericanismo, el 12 de abril de 1933. La política del buen vecino, o la buena vecindad, afirmaba el compromiso de fomentar el bienestar de los habitantes de cada una de las naciones del hemisferio occidental. Sí. Bien, eso es precisamente lo que se busca con el tema de la buena vecindad. La ayuda mutua, la resolución de problemas, pero sobre todo el respeto y la convivencia social fraterna. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.